Soy Juan Bedoya, soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Actualmente tengo 28 años y me dedico a la programación. Soy ingeniero de sistemas. Entonces hoy quiero compartirles a todos mi experiencia con el sistema Lidera tu Salud. Bueno, yo me enteré de la terapia de Claudio Gómez gracias a Margarita, una terapeuta de MNG. Ella entre sus recomendados mencionó a Claudio. Entonces pues así fue como supe de él. Antes de iniciar la terapia con Claudio, presentaba problemas de mareo y pues ese mareo me daba muchas dificultades, sobre todo para concentrarme y también para mantener el equilibrio. Yo llevaba como varios años con este problema, por ahí 2 o 3 años, tal vez un poco más. Entonces como que la, la mayor dificultad que me causaban estos síntomas era hacer actividades deportivas, porque pues se necesita equilibrio. Y también el tema del trabajo, pues digamos que lograba trabajar, pues digamos que lo hacía de cierta forma, pero sentía que me costaba bastante o que era como muy difícil el tema de la concentración o de tareas como difíciles mentalmente. Entonces siempre tenía esa angustia de no poder trabajar o que tal vez que no fuera a rendir lo suficiente en el trabajo. Entonces básicamente esas son como las dificultades, el mareo y la falta de equilibrio y también pues la dificultad para la concentración. Y también digamos que otro síntoma relacionado a todo esto como tinnitus, pero digamos que este no me afectaba tanto como la posibilidad de hacer cosas, pero sí era molesto. Pues estos síntomas, aparte de la molestia que causan y las sensaciones como extrañas, también me hacían sentir, digamos que muy limitado, ya que pues sentía que tenía pocas opciones en, digamos que en lo que quisiera hacer, porque si por ejemplo quería, no sé, distraerme haciendo algún deporte o saliendo, sentía que como el tema de la falta de equilibrio me iba a impedir hacer lo que quería hacer. Por ejemplo, en el tema laboral sentía que me estaba quedando rezagado, ya que otras personas iban pudiendo avanzar en sus estudios o en sus cosas, en sus nuevos retos laborales. En cambio, yo me iba como limitando cada vez más. Pues básicamente me hacía sentir como estancado en la vida. Bueno, antes de iniciar, digamos, las terapias, había intentado con el sistema de salud tradicional. Entonces, en varias ocasiones me hicieron exámenes de sangre, exámenes de corazón y pues digamos que no encontraban nada fuera de lo normal. También me recomendaron en ciertas ocasiones como suplementos y vitaminas o mejoras en la dieta, pero tampoco como que era nada que me ayudara. También más actividad física y cosas por el estilo, pero digamos que eran cosas que igual ya estaba haciendo. Entonces como que no me dieron alternativas, simplemente al final recuerdo que el último doctor me dijo como no, pues intente con eso y ya, si eso no sirve, pues ya la causa es desconocida, como que el mareo y eso ya, si estas cosas no funcionan o si no sale nada mal en los exámenes, entonces ya es algo desconocido y ya, fue lo último que me dijeron. La primera sesión con Claudio fue el mapa de tu salud. En esta sesión, que fue bastante extensa, pude como compartir lo que sentía y lo que estaba experimentando, y con base a esto Claudio me fue realizando varias preguntas como de mi personalidad, mi estilo de vida y de cierta forma cómo había sido mi vida en los últimos años, y con esto pudimos hacer como un listado de qué posibles programas o conflictos pudiera estar teniendo. Y, y pues esto fue lo que después fuimos desarrollando durante el resto de la terapia. Entonces después de la sesión de Claudio, pues sí me sentí escuchado y además sentí que hablaba con alguien
entendía por qué pasaban las cosas, porque digamos que el sistema tradicional me decían que si no es por estas cosas, algo de corazón o vitaminas o algo así, ya pues no sabemos qué puede ser y ya ahí se acaba el proceso. En cambio, después de la primera sesión con Claudio, pues vimos que pues el cerebro, cómo se afecta, como digamos los oídos, el cerebro, el sistema de equilibrio, todo eso se ha afectado por diferentes conflictos. Entonces, pues digamos que entendí, digamos que la causa de los diferentes síntomas que estaba experimentando, como estos síntomas se relacionaban con algún conflicto biológico. Bueno, en mi caso, al ser una persona de Colombia y el terapeuta de Chile, pues mi terapia fue 100% virtual. Sin embargo, pues siento que a pesar de que todo haya sido a distancia, digamos que el proceso se dio de manera eh, pues satisfactoria porque pues digamos que siempre con Claudio de cierta forma manejamos cierta cercanía en las terapias y digamos que al ser MNG, con el solo hecho de yo contar mi situación, él podía saber qué era lo que estaba pasando o cuál era el conflicto, o sea, sin necesidad, digamos, de tocarme o algo así, pues se podía saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, digamos que el tema virtual no afectaba tanto en este caso. Bueno, el proceso terapéutico fue, digamos que interesante y desafiante porque de cierta forma como involucra cambiar el pensamiento porque básicamente lo que se hace es como entender lo que está pasando, pero desde afuera porque digamos que, digamos, uno como persona está en una situación pero no le ve nada raro, pero cuando lo habla con un terapeuta, él se da cuenta de bueno, tal vez eso es lo que está causando el problema y tal vez debería afrontar este problema desde otra forma. Entonces, con esto que veía en la terapia, como que volví a repetir las situaciones, pero ya con otro pensamiento, como con otra mentalidad. Entonces, ahí es cuando podía como que romper como el ciclo, como que me volvió a pasar lo mismo, pero entonces ya tenía otra percepción, entonces ya como que eso no me volvió a afectar pues de la misma manera que antes, como que igual tampoco es algo de un día para otro, sino que es gradual, como que uno lo entiende en teoría, pero pues el cerebro poco a poco lo va entendiendo, como no, esta situación no es de peligro, o sea, entonces ya se va calmando. Para mí, digamos que el proceso terapéutico fue como un camino que empezó como delgado, o sea, ya que me sentía muy limitado y poco a poco se fue como abriendo. Entonces, como que me ayudó como a sentirme como pronto de vuelta como a la realidad, porque digamos que estaba como pronto en un espacio donde como que él solo pensaba en los síntomas o sí lo que estaba sintiendo y como que me sentía como en una burbuja. Entonces digamos que el proceso me ayuda como a salir de esta burbuja y como sentirme otra vez de vuelta como en el mundo, digo, estoy yo y hago cosas y pues sí, a veces hay alguna molestia o algo que me molesta, pero como que ya es algo que está más abajo, las puedo ver como más lejos, como que ya no son lo que ocupa como la mayor parte de mi atención. Sí, después de digamos que la terapia y de conocer más sobre MNG, digamos que cambia o pues cambió como mi manera de ver las cosas, porque digamos que en un principio, digamos que antes de la terapia pensaba que, no sé, tal vez tenía, no sé, algún problema, no sé, un tumor, algo así, o un órgano funcionando mal, o de pronto era la dieta que de pronto comía algo que me estaba sentando mal o me faltaba una vitamina, algo así.
Entonces básicamente esto me ayuda a entender que pues usualmente el cuerpo está bien, pero es el cerebro corriendo algunos de sus programas el que causa los síntomas reales, que pues digamos que son para problemas reales, como cuando estábamos en, no sé, cuando cazábamos y vivíamos en cuevas, pero pues hoy en día ya no lo necesitamos, pero pues obviamente el cerebro no sabe eso, él entiende las situaciones de la misma forma, tanto en la ciudad como en una cueva o sí, en esas épocas. Sí, he sentido que mi capacidad mental y como energética o anímica se ha incrementado porque digamos que antes de la terapia sentía como que tenía una hora o muy poco tiempo como de energía, como que me levantaba y ya estaba cansado el resto del día, pero digamos que eso poco a poco se fue ampliando y últimamente pues siento que tengo más energía a disposición. Digamos que por ejemplo últimamente he estado muy ocupado con temas de estudio y laborales y he podido estar todo el día como haciendo lo que tengo que hacer, pero sí siento que tengo como harta energía. Entonces digamos que puedo decir, listo, mañana voy a estudiar todo el día o bueno, de 8 a 5 yo qué sé, pero pues puedo decir eso. Entonces recuerdo que antes como que decía, de pronto el viernes puedo estudiar una hora", como que me sentía más limitado. Sí, entonces es como el mayor cambio, más energía y más capacidad de hacer cosas. Y a nivel de relaciones personales, como que pues durante la terapia vimos, digamos que ciertos patrones de comportamiento que yo tenía que pues digamos que me estaban causando ciertos conflictos y además que no eran como beneficiosos. Digamos que el principal era no poner límites, como que sentía que debía como agradar mucho a los demás, entonces siempre como que dejaba que los demás pusieran sus preferencias o sus gustos o sus planes y yo quedaba como, bueno, arrastrado o obligado a hacer lo que otros querían. Pero ahí me di cuenta que me estaba pasando eso, entonces ya empecé a como poner yo también mis propios límites, como saber que yo también puedo tener una opinión o una decisión. Entonces eso me ayuda a tener como relaciones más sanas con las personas. Los síntomas cuando inicié, pues igual como que oscilaban, pero más o menos en intensidad, como un 6 como un 8 como que había veces que estaba, como que me sentía mal, pero más o menos podía hacer cosas. Y otras veces como que sí me sentía como que ya tenía que estar acostado todo el tiempo. Entonces como que sentía así como entre 6 y 8 tal vez más. Sí, sí, ahorita digamos que actualmente pues usualmente es como menos de 3 o menos de 2. Sí, hay veces que incluso menos, como que siento la molestia, pero de pronto siento que va bajando. Sí, entonces ha sido como interesante eso, como que ese cambio. Creo que las sesiones de Qigong fueron un complemento importante para la terapia, sobre todo pues en el caso de los conflictos eh, pues, biológicos. Digamos que la parte que lidera todo es el cerebro. A veces como que hay situaciones, digamos que no ameritan tanta preocupación o no deberían disparar como un DHS, pero es por el nivel como de exceso de pensamiento o estrés que se maneja, como que el cerebro es muy fácil que haga un conflicto o que el conflicto esté bajando y de repente se reactive. En cambio con el Qigong siento que pues me podía concentrar más y tener más tranquilidad como a nivel mental. Entonces eso ayuda a que
pues digamos que los conflictos no fueran tan comunes, tan frecuentes, porque el cerebro está como en un estado más de relajación o más de calma. Entonces sí me pareció un buen complemento. Sí, principalmente mi familia me han dicho que como que me ven con más energía, como que antes estaba todo el tiempo en la cama y ahora estoy como que, pues digamos, como que estudiando o más activo tal vez cuando no estoy estudiando, como por ejemplo montando patineta o haciendo alguna actividad, como que me ven más, me ven más activo. Pues sí, me parece que Claudio es como una persona indicada para este tipo de terapias porque tiene como la actitud, o sea, como que se le nota el interés por las personas, por lo que realmente está pasando y además tiene como la inteligencia porque digamos que entiende las situaciones y de cierta forma las logra como entender como si fueran propias, como que uno habla de una situación y luego en otra terapia o un tiempo después, que Claudio la recuerda como si no se la acabara de contar. Bueno, sí recomendaría el sistema Lidera tu Salud, porque, pues como su mismo nombre lo dice, pues es una forma de tomar la salud y hacerse responsable uno mismo sin depender tanto de alguien más, porque digamos que en el sistema médico uno siempre está como esperando a que alguien llegue a arreglarlo. Y pues, digamos, usualmente como que no funciona, al menos ya con cosas más complicadas, como que uno ve que se tienden a volver crónicas y pues el sistema médico, digamos que no provee una solución, de pronto algunos alivios, pero digamos que con el sistema que maneja Claudio, pues uno entiende la raíz, o sea, como la causa verdadera de la situación. Entonces, de cierta forma puede hacer algún cambio que la vaya mejorando y ese cambio pues es de uno mismo, digamos que después de que uno entiende qué es lo que está pasando, pues es uno mismo el que decide cómo cambiarlo y pues no necesita de alguien más o de estar visitando un sitio donde a uno le den, no sé, unas pastillas o un aparato, sino que uno mismo es el que se encarga de cambiar para mejorar. Una frase que podría pensar después de haber vivido este sistema sería como simple y sin dependencias y autónomo. Lo que más resalta de la terapia es que pues el paciente, pues uno como paciente queda con herramientas. Entonces digamos que ya después de finalizar la terapia uno mismo puede seguir aplicando estas herramientas. Digamos que uno no depende de estar todos los días en una sesión, porque si hay terapias que es como que es ir a la terapia, pero después de la terapia ya ya no hay más. Y si no descontinúa la terapia, pues ya hasta ahí llegó y tal vez empiece a como ir de para atrás. O sea, en esas terapias que son enfocadas a ir como a siempre y que a uno le hagan algo. Pero digamos que como acá uno tiene cierta forma el control y la información, pues uno al finalizar la terapia queda con herramientas para seguir por su propia cuenta. Entonces esa sería la diferencia. Sí. Este proceso pues sí significó una transformación valiosa, como una forma de ampliar la vista, como de sentirme más como apto para la vida, como que antes me sentía como que solamente podía pensar como en el día actual, como que digamos que por los síntomas y eso como que no, usualmente no tenía como visión de como del futuro, como que como no sé, sentía que digamos que las molestias actuales como que no me impedían ponerme a pensar en el futuro.
En cambio, como ya después del proceso que hemos tenido, he sentido que ya pues puedo como estar en un punto donde sé lo que estoy, digamos, viviendo el día de hoy, pero ya puedo ver hacia dónde quiero que vaya mi vida. Es como que ha sido una forma como de ampliar como la vista, sí, o la mente, sí.